Mi vida como escritor empieza con el primer libro publicado en 1999 con el título Cómo alimentar la esperanza. Un trabajo de 696 páginas que me lleva todo un año en construirlo, siempre con el propósito de realizar una serie de reflexiones. Ese libro son una serie de pistas para reflexionar con el Evangelio de cada domingo. Recuerdo, estaba en mi segundo año de ejercicio sacerdotal. Y fue una meta muy interesante porque se trataba de hacer unas pistas de reflexión eh, cada domingo y la tarea era escribir 3 páginas cada día. Naturalmente, si no se cumplía la tarea, pues no se iba a la cama. Eso fue desarrollándome una serie de competencias, una serie de destrezas, habilidades en el campo de la escritura. Y sobre todo enfocado desde el componente crítico, sobre todo desde el componente de la reflexión crítica. Encontrar un texto bíblico y cómo ese texto bíblico eh, descubrías el sentido y finalmente ese sentido iluminaba una situación específica de las condiciones del ser humano en que podía estar viviendo. Ese fue un primer trabajo, se publicó 1000 libros y, y bueno, fue un ejercicio muy interesante. Siguiente, la siguiente publicación se realizó en el año 2001, a finales del año 2001, em, y lo titulé 7 estrategias de crecimiento personal. Fue un ejercicio muy interesante porque fue un ejercicio que realicé en un colegio al que me enviaron en Casanare para abordar con unos jóvenes de grado noveno una serie de conductas que ellos tenían a veces muy complejas, eh, y que los profesores pues advertían de dificultades que existían de relación, de convivencia y demás. Entonces yo llegué en el año 2001, venía de Nueva York y había dejado el sacerdocio y empezaba como un nuevo proyecto en mi vida. Entonces con ellos, yo llegué, el momento que me encontré con ellos en el salón de clases, sencillamente les dije que llegaba con el propósito de escribir un libro. Y empecé a hablar con ellos, empecé a construir con ellos, a hablar eh, sobre una ruta muy interesante que luego lo llamé 7 estrategias de crecimiento personal. Y empecé diciendo, crecimiento personal son procesos de cambio del ser humano, de cómo se generan esas posibilidades de transformación, de su manera de ser, de su carácter. Y entonces empecé a construirlo, ¿no? Y la primera estrategia precisamente era identificar los propios errores, era partir desde la identificación de algún error que consideraba como tal un- una falla en en los resultados que tenía en la vida, o las expectativas que la persona se ha hecho, o que de pronto lograba interiorizar porque le llamaban la atención en algún aspecto, en algún asunto. Entonces ahí encontraba una serie de elementos para identificar cuáles eran como esos errores o algo que no le había salido bien y demás. Entonces era como identificar por ahí eso. eh, entonces una serie de competencias, habilidades, actitudes para identificar los errores, porque quien no reconoce sus propios errores está condenado a vivirlos permanentemente y no se genera un proceso de transformación. Porque quien no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve. Entonces, partir de ahí, un poco negativo al asunto del proceso metodológico, pero era como partir de esos desaciertos, de aquello que me estaba generando conflictos, dificultades, de identificar que sí me está generando problemas. Pero entonces esa era como la propuesta. De alguna manera subyace a esa propuesta una apropiación, digamos, de la realidad desde un componente
mm, desde un componente bastante, bastante hegeliano, por decirlo así, en el sentido de construir esa dimensión dialéctica, ¿no? A partir de que hay como una propuesta real o ideal, que es una tesis, pero luego te encuentras con unas contradicciones que es una antítesis y que debes estar enfocado hacia una síntesis, o sea, hacia una transformación o superación. Y después de ese primer elemento de 7 estrategias, que era la primera, reconocer sus propios errores, cuando empezamos a reconocer los errores, empezamos a transformar. Más adelante he incorporado otros elementos muy importantes, porque solamente el hecho de reconocer nos lleva ya a iluminarnos, a transformarnos, porque reconocer es volver a conocer. Naturalmente esto no está en el libro de aquel entonces, en el año 2001. Eso se fue incorporando posteriormente en mi proceso de reflexión y de aprendizaje, de concienciación, digamos así. Entonces, el reconocer es el camino de la iluminación, porque reconocer es volver a conocer, es decir, volver a construir un componente de conciencia o componente cognitivo que puede darse por muchas vías. La segunda estrategia se trataba de perdonar. Es decir, cuando yo reconozco un error, lo primero que tengo que hacer es romper conscientemente. Eso es el perdón, hacer un rompimiento consciente sin echar la culpa a nadie. Yo soy el único que tomé la decisión. Y en ese camino, pues yo soy el único responsable. ¿Eh? Lo que está ante nosotros puede ser una influencia, pero en última nosotros tomamos la decisión de cómo vamos a proceder, qué es lo que decidimos, escogemos o elegimos. Entonces era eso, hacer un rompimiento consciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos con el error conscientemente, nos abrimos a una dimensión nueva. El perdón es aquello que hace posible una experiencia totalmente nueva. Ese es como lo central, lo fundamental en el tema del perdón. Es la mejor de las terapias de higiene mental que debemos hacer cuando hacemos procesos de perdón interior. Entonces, esa es la segunda. La tercera era sentirnos capaces, sentir de que podemos generar procesos de transformación. Es decir, elevar nuestras autoestimas o nuestra autorreferenciación que tenemos de imagen de nosotros mismos, partir de que es posible. Es decir, esto está muy ligado a ese pensamiento de la teoría crítica en la que se considera que las, ah, los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de la existencia. Es decir, las cosas pueden ser diferentes. Cuando nosotros estamos en el estado en que nos encontremos, en una situación, después de que consideremos que las cosas pueden ser diferentes, nos movemos en dimensiones de transformación. Pero ahí es donde viene esa tercera estrategia, que es sentirnos capaces, sentir que sí podemos, que es posible. Esa es la tercera, que nos abre una posibilidad de transformación, de cambio. Entonces, ¿cómo hago para que una persona eleve su autoestima? Porque hay personas que tienen una autoestima muy enferma. Entonces, a veces salen las cosas bien, les salen las cosas bien, logran los objetivos y sencillamente consideran que fue del azar, no por las propias capacidades. Entonces me llevo a pensar de que si yo le digo a una persona que recuerde todo lo que ha alcanzado en su vida, los logros que ha alcanzado, eso le va a activar en ella la posibilidad de creer, sentir y estar convencido de que es capaz, a partir del reconocimiento de sus propias capacidades, de sus propios logros, de sus propias metas que ha alcanzado. La cuarta, después de sentirse capaz, es decidir, tomar decisiones, la capacidad para decidir moverse en una dimensión de cambio, de transformación, y es el ejercicio de la libertad. Yo ya hice un proceso de primero reconocer el error, segundo, de hacer un rompimiento consciente, tercero, de sentirme capaz de que los hechos de la realidad no agotan las posibilidades de existencia y que esto puede ser diferente.
Cuarto, entonces debo tomar decisiones. Decidir es hacer un proceso consciente de escoger una realidad totalmente diferente, totalmente nueva. Y ahí viene entonces eso de que nos planteamos retos, nos planteamos metas, posibilidades para precisamente resolverlo. Decidir el ejercicio de la libertad. Pero me daba cuenta que la decisión por sí sola no llevaba a la transformación. Tú puedes decidir en una determinada línea. Por eso faltaba el otro elemento importante eh, que tiene que ver, primero, reconocer los errores, segundo, perdonar, tercero, sentirse capaz, cuarto, decidir, quinto, dar el primer paso, o sea, actuar, dar el primer paso. Esa estrategia es muy importante porque al dar el primer paso, empiezas a identificar una serie de situaciones en las que tú te encuentras. Es un primer paso y un primer esfuerzo. Pero das un primer paso y es importante dar ese primer paso. Y la realización de un sueño, de una meta, empieza en el primer paso, cuando tú ya dejas de procrastinar y entonces entras en el primer paso, arrancas, empiezas, emprendes, intentas, te mueves. Eso es fundamental. Ahí van a darse otros elementos, se va a reconocer cómo está tu situación interna de capacidad, porque dar el primer paso vincula mucho con la voluntad. Y entonces ahí ves cómo se fortalece tu voluntad, ¿o no? Ese primer paso te ubica en las herramientas y las capacidades que tú tienes, pero al mismo tiempo te lleva a identificarlas y a incorporar otras y desarrollarlas. Entonces ese quinto del primer paso es importante. Pero viene un sexto que es fundamental. No es suficiente el primer paso. El sexto es perseverar, constancia, dar muchos pasos más, constancia, perseverancia. Y entonces la constancia, la perseverancia es la que va construyendo finalmente el registro dentro de nosotros de esa nueva realidad que queremos vivir. Entonces, cuando nosotros hacemos algo de manera continua, permanente y habitual, construimos hábitos. Y los hábitos de manera repetitiva, continua, permanente y habitual van construyendo actitudes internas. Y esas actitudes internas definitivamente son las que los revelan lo que somos, la manera de ser. Y por último, consideraba que tenía que encontrar un elemento que me reactivara todo el sistema. Y encontré que la séptima estrategia era evaluar. Porque cuando evaluamos todo el recorrido, cuando evaluamos lo que estamos haciendo, entonces lo primero que hacemos es reconocer. Evaluamos y miramos qué es lo que ha sido positivo, qué es lo que hemos alcanzado, qué hemos logrado, pero al mismo tiempo reconocemos errores. Y cuando reconocemos errores, entonces se activa todo el sistema nuevamente en un proceso de transformación, un proceso de cambio. Ese es mi segundo libro. He escrito varios y en esta oportunidad, pues quiero compartirles precisamente esos dos primeros que dan cuenta de lo que he reflexionado durante, pues, mi vida y que lo hago como aporte con mucho cariño.